Hoy quiero hablar sobre algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, la angustia y los miedos. Esas emociones que a veces parecen invadirnos y robarnos nuestra paz interior. Pero quiero que sepas algo importante. Sentir miedo o angustia no te hace débil, solo humano. Todos pasamos por momentos difíciles, pero esos momentos también nos enseñan algo invaluable. Lo primero que debemos entender es que el miedo no es nuestro enemigo. Muchas veces tratamos de huir de él, negarlo o esconderlo, pero el miedo tiene un propósito. Nos alerta, nos prepara y nos invita a enfrentarnos a algo nuevo. La angustia, en su forma natural, es una respuesta normal ante situaciones que percibimos como amenazas. Esta emoción tiene un propósito protector, ya que nos prepara para actuar, huir, evitar o luchar. Sin embargo, cuando experimentamos trastornos de ansiedad, la respuesta no está vinculada a un peligro real, sino a una interpretación exagerada de una situación. En estos casos, la ansiedad no nos protege, sino que nos bloquea, impidiendo que podamos actuar con claridad y eficacia. La clave está en aceptarlo. Al aceptar que tenemos miedo, comenzamos a ver que no estamos siendo controlados por él, sino que podemos convivir con él y aprender de él. ¿Y cómo podemos aceptar el miedo? Primero, comprendiendo de dónde surge. Muchas veces nuestros miedos tienen raíces en la infancia, en experiencias que nos hicieron sentir inseguros. A lo largo de la vida, vamos adquiriendo creencias inconscientes que nos hacen dudar de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Esa falta de confianza en nosotros mismos refuerza la sensación de amenaza, lo que alimenta la ansiedad y nos mantiene en un estado de alerta constante ante peligros que, en muchos casos, solo existen en nuestra mente. Esto también puede hacernos sentir solos, ya sea porque sentimos que los demás no nos comprenden o porque nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos superar estos miedos que nos limitan? De la misma forma en que nuestra mente ha aprendido a generarlos, también puede aprender a liberarse de ellos. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de dejar de darles el poder de controlarnos. En otras palabras, no todo lo que piensas es una verdad absoluta. La mente es poderosa. A menudo nuestros miedos surgen de pensamientos que no se basan en la realidad, sino en lo que imaginamos que podría ocurrir. La angustia se alimenta de esos pensamientos catastróficos. Sin embargo, si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos transformar esos miedos en algo que no nos paraliza, sino que nos impulsa hacia adelante. Y lo primero es tratarte con compasión. Si intentas evitar la ansiedad a toda costa, en lugar de aceptarla, solo harás que crezca. Permítete sentirla, pero sin aferrarte a ella ni darle más poder del necesario. Más importante que aprender algo nuevo es comprender que nuestra forma de ver el mundo no es una verdad absoluta, sino una perspectiva aprendida. Intentar agregar nuevas ideas sin antes cuestionar las antiguas es como intentar escribir en un espacio ya lleno. Para hacer espacio a nuevas formas de pensar, primero debemos soltar lo que ya no nos sirve. Borrar un pensamiento no es cuestión de inteligencia, sino de valentía. Un cambio profundo
comienza cuando exploramos el origen de nuestras creencias y poco a poco aprendemos a soltarlas. A esto lo llamamos aprender a desaprender. Para volar hay que soltar lo que nos pesa. Y para encontrar tu independencia interior es esencial cambiar la manera en que percibes las cosas. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, dirige tu atención a todas las opciones y recursos que tienes para superar este momento. El Dalai Lama decía, si un problema puede solucionarse, si la situación es tal que puedes hacer algo al respecto, entonces no hay necesidad de preocuparse. Si no puede arreglarse, entonces preocuparse no tiene utilidad alguna. Preocuparte no cambiará lo que pueda pasar mañana, pero sí agotará tu energía para enfrentar el presente. Benjamin Franklin decía, no anticipes los problemas ni te preocupes por lo que pueda suceder. Mantente bajo la luz del sol. No pienses en lo que puede pasar en un mes. No pienses en lo que puede pasar en un año. Solo concéntrate en las 24 horas frente a ti y haz lo que puedas para acercarte a donde quieres estar. Hoy es otro día para que comiences a crear tu propia felicidad. Si actúas del modo en que deseas sentirte, tus pensamientos dejarán de tener poder sobre ti. En su lugar, empezarás a moverte con fuerza, valentía, confianza y amor propio. Si cambias tu pensamiento, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Si cambias tu actitud, cambias tu vida. Si cambias tu vida, cambias tu destino. El proceso de superar el miedo y la angustia es como soltar una carga pesada. No se trata de eliminar los miedos de un día para otro, sino de aprender a soltar el control, de permitirnos fluir con la vida tal como es. Cuando dejamos ir el control, creamos espacio para la paz y la confianza. ¿Y qué podemos hacer ante el miedo? Cierra los ojos e imagínalo como un globo oscuro flotando frente a ti. En lugar de resistirlo, háblale con amabilidad. Sé que intentas protegerme y te lo agradezco, pero ahora elijo soltarte porque estoy a salvo. Observa cómo el globo se eleva suavemente hasta desaparecer en el cielo. Ahora lleva tu atención a la respiración. Inhala profundamente, sintiendo cómo la calma entra en ti. Exhala lentamente, soltando cualquier tensión. Mientras respiras, repite en tu interior: estoy a salvo, me amo con todo mi corazón, confío en mí y en la vida. Todo está bien. Cuando la ansiedad regrese, cierra los ojos y repite afirmaciones que refuercen tu poder interior. Soy fuerte, soy capaz, soy suficiente, soy amor, soy paz. Recuerda que el miedo es solo una creación de tu mente y así como surgió, también puedes liberarlo. Para reforzar esta sensación de confianza, piensa en un momento en el que superaste un miedo y lograste algo que parecía imposible. Siente esa seguridad en ti misma, porque esa fuerza sigue dentro de ti. Eres más grande que cualquier miedo. Cada día es una nueva oportunidad de crecer, confiar y crear la vida que realmente deseas. Cada desafío que enfrentamos, cada miedo que superamos, nos lleva un paso más cerca de nuestra verdadera fuerza.
La vida tiene una forma de guiarnos, de llevarnos a donde necesitamos estar. A veces, solo necesitamos confiar en el proceso y en nosotros mismos. No estás solo en este viaje y cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. Recuerda, la angustia y el miedo son solo momentos, no definiciones permanentes de quién eres. Puedes aprender a vivir con ellos, a enfrentarlos y a superarlos. La paz no está en la ausencia de miedo, sino en nuestra capacidad para avanzar a pesar de él, con confianza y valentía. Si te encuentras en un momento difícil, recuerda que no estás sola. Tómate un momento para respirar, para conectar contigo misma y con la calma interior que siempre está a tu alcance. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes abrazar tus miedos y transformarlos en fuerza. Y si este video te ha sido útil, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí.